Hola, buen día a todos los presentes que estén viendo este taller de análisis clínicos. Me presento, soy el doctor Bruno Vladimir Arias Marcelo y mi compañera es la doctora Andrea Michelle Herrera Hernández. Este taller está enfocado a la materia de bioética y derechos humanos en la práctica profesional, organizado por la doctora Paula Loyola Gutiérrez. Como primera instancia, voy a empezar presentando mi caso clínico y dando como tal todo el análisis correspondiente de, de este mismo. Para empezar, el título del caso clínico es Edema agudo de pulmón perioperatorio por asociación de nifedipino y sulfato de magnesio en gestación gemelar, caso clínico. Este eh, es elaborado por los autores Francisco Antonio Ceballos Acoto, Diana Elizabeth Guamán Azuero y Diana Elizabeth Guamán Azuero. Ok, para empezar, tenemos que este caso clínico, estamos en el servicio de anestesiología y obstetricia ante una cesárea urgente. La paciente es una mujer de 18 años, primigesta, con un embarazo gemelar de 28 semanas. El motivo de ingreso de esta paciente es que hay una rotura prematura de membranas y amenaza de parto pretérmino. Ingreso previo para manejo tocolítico y maduración pulmonar. ¿Cuáles son los antecedentes relevantes? Sin antecedentes médicos personales documentados, gestación gemelar y con factor de riesgo. El tratamiento recibido fue con ampicilina y eritromicina profiláctica, tocolisis con nifedipino, am, que fue 10 miligramos vía oral cada 20 minutos por 3 dosis, luego cada 8 horas y rescate de 20 miligramos el segundo día. Betametasona para maduración fetal y magnesio como neuroprotector. Ahora, ¿cómo fue la evolución periquirúrgica y hallazgos al traslado al quirófano? Al traslado al quirófano presentó náusea, vómito, disnea, taquicardia y hipoxemia. Y la impresión clínica fue de un edema agudo de pulmón, presumiblemente no cardiogénico, asociado a la combinación farmacológica y otros factores obstétricos. Algunas intervenciones inmediatas realizadas fueron la anestesia raquidia para cesárea, soporte ventilatorio no invasivo, furosemida para mejoría de oxigenación, cesárea y extracción de gemelos y hipotonía uterina con sangrado intraoperatorio. Bien, vamos a pasar al análisis de acuerdo a la NOM 004 SSA3 2012, en donde voy a abarcar a aquellos apartados relevantes en donde en este caso clínico se pudo ver el uso de pericia o prudencia en este caso. Por ejemplo, ah, uno de ellos es el registro de notas médicas en urgencias numerales, que fue de la misma NOM 004 SSA3 2012, pero más en específico de los numerales 7.1 y 7.2, en donde la NOM exige fecha, hora, signos vitales, evaluación inicial y notas de interconsulta por escrito. Esto es clave para documentar el deterioro respiratorio y las decisiones de consulta. Esto, como se observó en el caso, sí se documentó porque sí hay el escrito de taquicardia e hipoxemia y la aparición súbita de disnea. Entonces sí hay pericia en este apartado. Otro mismo es el de notas médicas en hospitalización, en el cual se hace uso del numeral número 8 de la misma NOM, en donde exige ingreso documentado, evolución diaria y registro de procedimientos y resolución de problemas. Aquí, como se vio en el caso, se realizó POCUS cardíaco y pulmonar, aparentemente por equipo con pericia, y decisiones anestésicas y obstétricas fueron tomadas. Es decir, que sí hubo cierta pericia en este apartado. Ahora,
Otro fue en un resumen clínico para referencia traslado, el cual es el numeral 6.4.3 de la misma NOM, que nos dice que cuando se traslada o refiere, el resumen debe incluir motivo, impresión diagnóstica y terapéutica previa, necesario en transporte a quirófano o a unidad de cuidados intensivos. En el caso, si hubo un registro de procedimientos ante la anestesia raquidia, CPAP y el uso de furosemida de 1 miligramo por kilogramo, transfusiones, la B-Lynch y el uso de la noradrenalina. Sí hay pericia en la actuación clínica porque se aplicaron las medidas adecuadas y hubo una prudencia documental necesaria que sí estuvo bien hecha en ese momento. Ahora, tenemos a la hoja de egreso voluntario y notificaciones de la misma NOM que nos habla del numeral 10, más en específico del 10.2 y 10.3, el cual establece requisitos mínimos como resumen, firmas y recomendaciones y cuándo notificar al Ministerio Público. Esto es relevante si hubiese alta voluntaria o eventos legales. ¿Cómo se relaciona con el caso? Porque el caso no detalla si hubo consentimiento firmado para cesárea de urgencia, transfusión o procedimientos adicionales. Entonces, se podría considerar como una potencial imprudencia documental. Ah, entonces, sí se requiere ver la hoja de consentimiento en el expediente. Ahora, hablando de otro, tenemos al a la hoja de enfermería, que sería el numeral 9.1 de la misma NOM, que exige gráficas de signos vitales y registro de turnos, útil para documentar la hipoxemia y respuesta a tratamientos en el perioperatorio. ¿Esto cómo se relaciona en el caso? Porque el relato describe cambios de saturación de oxígeno y manejo hemodinámico, pero no se ve reproducida la gráfica de enfermería en el texto del mismo caso clínico. Entonces, si hay una posible omisión documental, entonces hay una incertidumbre si se cumplió o no en este caso. Ahora tenemos al otro apartado que sería el registro de procedimientos y medicamentos, que es el numeral 8.9 de la misma NOM, que nos habla que todo procedimiento, anestesia raquidia, transfusión, administración de fármacos críticos debe quedar registrado con fecha, hora y el profesional responsable. Esto se ve en el caso clínico como en la parte donde se registra que hay una hemorragia de 1500 mililitros y se usó medidas hemostáticas y transfusión. Aquí hay una pericia clínica porque hay una documentación imprescindible que es de que debemos detallar la estimación de pérdida, productos transfundidos, hora, firmas. Si existe esa hoja, cumple la NOM. En ausencia sería imprudencia documental. Otro que tenemos es la responsabilidad del establecimiento y del médico. Esto nos habla del apartado sobre integridad del expediente, que sería el 5 y el 6, que la norma fija obligaciones administrativas para asegurar integridad, conservación y veracidad del expediente, lo que impacta en la pericia. Esto como se ve dentro del caso, porque el caso termina con estabilización, mas no se muestra la hoja de egreso o el plan ambulatorio. Entonces esto se requeriría de una verificación completa para saber si hubo una correcta pericia hasta el término de la paciente, para saber cómo fue su pronóstico al final. Y otro que tenemos es sobre la interconsulta y notas de especialistas, que es el numeral de la misma norma 7.2, 7.1, perdón, 7.2.1, en donde nos habla sobre la solicitud y respuesta de la interconsulta. Deben quedar por escrito. Esto sirve para evaluar si se actuó con pericia al requerir y recibir opinión especializada. Se ve dentro del caso porque el mismo caso clínico respeta el anonimato editorial, pero en expediente real debe respetarse la confidencialidad. En este caso, si hubo una buena pericia,
porque se mantiene el anonimato y cumple los requisitos éticos y de la misma norma. Ahora, pasándonos a algunos apartados clínicos donde se pudo identificar prudencia o impericia con normas o GPCs aplicables y dentro del mismo caso. Por ejemplo, tenemos al manejo respiratorio inicial con CPAP más furosemida, en donde hizo uso de la guía de práctica clínica para el edema agudo del pulmón y más en específico sobre soporte ventilatorio no invasivo de edema agudo de pulmón y diuréticos 4 como tratamiento de primera línea cuando se sospechaba de sobrecarga hidrostática. Y también se hizo uso de la NOM 004 SSA3 2012, numeral 8.9, en que nos habla del registro de procedimientos y terapéuticas. Todo procedimiento y medicamento administrado debe quedar registrado con fecha, hora y profesional responsable. Mm, Esto, ¿por qué lo menciono? Porque clínicamente fue prudencia, porque cumple con las guías del edema agudo pulmonar, mientras que la imprudencia potencial sería la falta de registro por menorizado, lo que estaría en contravención con la NOM 004, el numeral 8.9. Otra parte que tenemos es sobre el diagnóstico rápido por POCUS pulmonar y cardíaco, en donde en el caso se documenta que hay POCUS pulmonar y POCUS cardíaco con función sistólica conservada. Se hizo uso de la NOM 004 SSA3 2012 del expediente clínico, el numeral 5.9 y 5.10, que nos habla sobre las notas médicas y su contenido mínimo. Todas las notas deben contener fecha, hora, nombre completo y firma y describir los estudios, donde nos habla de por qué se usó para valorar. Fue por la presencia del POCUS como acto diagnóstico, es pericia clínica, además de que la NOM exige además que ese hallazgo quede consignado en nota con firma, fecha y hora. Y si no llegase a ver esa nota, ya sería una imprudencia documental. Otro que tenemos dentro del caso fue el manejo de hemorragia uterina de la oxitocina, transfusión y la B-Lynch. Que se observó en este caso fue que hubo sangrado estimado de 1500 mililitros y se hizo uso de oxitocina en perfusión, ácido tranexámico, dos concentrados de glóbulos rojos, B-Lynch y noradrenalina. Se hizo uso de la guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia obstétrica en la segunda mitad del embarazo y puerperio inmediato, em, para hacer la evaluación sobre este apartado y de la NOM 004 SSA3 2012 numeral 8.9, que nos habla sobre el registro de procedimientos y productos transfundidos, fecha, hora, producto, cantidad y responsable. ¿Cuál fue la valoración? Que hubo una prudencia clínica porque las maniobras fueron las recomendadas por la GPC y en lo documental la NOM exige registro de la pérdida estimada, unidades transfundidas, tiempos y firmas del responsable. Ahora, otro que tenemos es sobre el uso de noradrenalina por hipoperfusión, que es el soporte vasopresor. Lo observado dentro de este caso fue el inicio de noradrenalina en, en la paciente. La norma GPS y la GPS usada fue la NOM 004 SSA3 2012, el numeral 8.9 y apartados relativos del registro de medicamentos de uso crítico. También se hizo uso de la GPC del IMSS, diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico, en donde la valoración como tal fue que hubo una prudencia respecto a la indicación,
por el uso apropiado ante la hipotensión refractaria. Otro apartado que tenemos aquí es sobre la betametasona por maduración fetal, registro y seguimiento, en donde lo observado fue que se administró la betametasona en 12 miligramos. La norma o GPC usada fue la GPC perinatal y protocolos obstétricos que recomiendan la corticoterapia antenatal para pretérmino, como por ejemplo la GPC del IMSS, que sobre atención perinatal y manejo de parto pretérmino. Otra que también fue, pero esta ya es una no, que es la NOM 004 SSA3 2012, numeral 8.9, que se registró de medicación administrada. La valoración en este apartado es que sí hubo prudencia en la indicación y la observación principal es que sí quedó debidamente registrada de acuerdo a las normas establecidas de la NOM. Otro apartado es la ausencia explícita de consentimiento informado para la transfusión o transfusión cesárea. Lo observado es que lamentablemente en el caso no muestra el consentimiento informado. No queda claro si en el expediente existía o si se documentó la imposibilidad de obtener firma y la nota de dos médicos. La norma usada en este caso fue la NOM 004 SSA3 2012, apéndice D, sección 11 o 10 según la edición. La NOM obliga a que el expediente incluya consentimientos informados cuando proceden. Si no es posible obtener firma en una emergencia, debe registrarse la causa y la actuación por el personal responsable. Específicamente, la NOM contiene exigencias de documentación de consentimiento y alternativas en emergencias. Ahora, ¿esto cómo se consideraría? ¿Cuál sería la valoración? Sería que hay una impericia documental legal si efectivamente no hay registro. Otro que tenemos, otro apartado que tenemos es sobre el uso de ecografía torácica como buena práctica, que es sobre innovación diagnóstica, en donde lo observado en el caso fue el uso del protocolo Blue Pocus para confirmar edema agudo pulmonar. En este caso, la norma o GPS usada fue más como una guía de revisión sobre uso de ecografía torácica de edema agudo pulmonar. Y la norma usada fue la NOM 004 SSA3 2012, los numerales 5.9, 5.10 y 8.9, que nos hablan sobre el registro de estudio diagnóstico y su conclusión en expediente. ¿Cuál fue la valoración? Es que sí hubo prudencia en la elección diagnóstica, pero hubo cierta imprudencia documental si las imágenes o informes no quedan archivados. Ahora, otro apartado es el control de fluidos y vigilancia posoperatoria, que más en específico es sobre el balance hídrico. Lo observado en este apartado dentro del caso clínico es que se ajustó el manejo de líquidos y hubo una vigilancia con ultrasonido. No se muestra en el texto del mismo caso clínico el balance hídrico detallado. ¿Qué normas o GPCs se usó para evaluar este apartado del mismo? Fue la GPC del IMSS, Guía sobre Reanimación y Manejo de Choque Fluido, más en específico la de choque hemorrágico y hemorragia obstétrica, y la NOM 004 SSA3 2012, el numeral 9.1, que nos habla sobre las hojas de enfermería, registro de signos vitales y eventos por turno y curva de líquidos. ¿Cuál fue la valoración de este apartado? Fue que hay prudencia clínica en vigilancia y imprudencia documental si faltan balances o gráficas consignadas. Ahora, como último apartado dentro del caso clínico tenemos a la comunicación y coordinación interdisciplinaria. Lo observado es que la coordinación descrita en el caso fue que hubo decisiones conjuntas al manejo respiratorio, la cesárea y las transfunciones. La norma usada en este caso sería la NOM 004 SSA3 2012,
El numeral es 6.4.3, resumen de referencia traslado, y 7.2, 7.2.1, interconsulta. La norma exige que las solicitudes de interconsulta y las respuestas queden por escrito, así como el resumen de traslado. ¿Cuál sería la valoración en este apartado? Sería que hay prudencia clínica porque hay actuación multidisciplinaria adecuada. Lamentablemente, como se vio alrededor de este caso, muchas veces hubo imprudencia documental o en ciertos apartados llegó a haber cierta imprudencia más por lo documental porque se actuó en caso de emergencia, pero por eso mismo se menciona que si hay ausencia de algún consentimiento o algún documento, en cuanto la paciente se despierte, se debe hacer de su conocimiento el porqué de cada acción y, o si no, ir a lo administrativo para empezar a manejar esa situación para que no se preste a equivocaciones. Bien, ahora pasando sobre observancia e inobservancia, tenemos a las declaraciones internacionales. Tenemos de y cómo se ven dentro de este mismo caso. Tenemos a la Declaración de Ginebra, em, en donde lo relevante dentro de este mismo caso, aplicándolo a la declaración, fue que, número uno, la declaración nos habla sobre velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes. Esto, ¿cómo se ve dentro del caso? Porque está siendo aplicada al acto de priorizar la intervención urgente, que es cuando se vio del CPAP, diuréticos o la cesárea. En este caso sí hubo un buen cumplimiento. Otro que tenemos, que es el número 2, es respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes. Esta es una cláusula expresada en la versión enmendada. ¿Cómo se aplicó al caso? Fue dentro de si del consentimiento informado, en donde si no quedó registro del consentimiento, hay una brecha en observancia en este principio, en lo cual, como ya había mencionado anteriormente, se tiene que tener específico cuidado en ese apartado. Otro que tenemos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ah, en donde en el caso en específico se hizo uso de los artículos 3 y 12, en donde el artículo 3 nos habla sobre cómo todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, que sería aplicado a la obligación de salvar la vida. En el caso clínico, el equipo actuó para proteger la vida materna y fetal. En este caso, sí hubo un buen cumplimiento. Y el artículo 12, que nos habla sobre la protección de la vida privada y la honra, hubo una aplicación dentro del caso a la confidencialidad del expediente. En la publicación se respetó el anonimato, pero en expediente clínico la NOM sí exige la confidencialidad y registro apropiado. Ya si se llegara a vulnerar, sería incumplimiento del artículo número 12. Otro que tenemos es el Código de Nuremberg, que nos habla sobre principios sobre experimentación humana. Más en específico, se usó el principio número uno que nos habla sobre el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Dentro del caso, am, aunque Nuremberg se refiere a investigación, su principio central es la base ética aplicada en la clínica. Si no existe documentación de consentimiento, que en el caso fue sobre cesárea electiva o transfusión, hay una falta de observancia del principio de autonomía inspirado por Nuremberg. Ahora bien, en urgencias, la práctica permite actuar sin firma, pero la NOM 004 exige una nota que lo justifique, lo que compone la observancia práctica del principio. Am, y
Por último, tenemos a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Am, Aquí, más en específico, se usó el artículo 3, 4 y 6. El artículo 3 nos habla sobre dignidad y derechos humanos. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto se aplicó dentro del caso porque hubo una correcta priorización de bienestar de la paciente y la exigencia del respetar de su dignidad. Ahora, dentro del artículo 4 que nos habla sobre beneficios y efectos nocivos, los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Esto aplicado al caso sería que sí se priorizó la atención clínica en beneficencia en el acto. Ahora, hablando del artículo 6, que es sobre el consentimiento, la declaración incluye el principio sobre consentimiento informado y respeto a la autonomía. Aplicado al caso clínico, tenemos como necesitamos que haya el documento de consentimiento en el expediente, ya que si falta hay una brecha que se necesita cumplir, que se necesita cerrar. Ahora, pasando a las conclusiones sobre todo este caso, que, que sería como tal ya un panorama, tenemos como el análisis cuidadoso de este caso clínico permite reflexionar sobre la diferencia real entre actuar con diligencia y caer en negligencia, y muestra cómo la práctica médica no solo se mide por los resultados clínicos, sino también por la manera en que se llega a ellos. La diligencia se manifiesta en la atención oportuna, en la identificación rápida de complicaciones y en el uso adecuado de los recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles. En este caso, el equipo actuó con prontitud para reconocer un edema agudo de pulmón en desarrollo y respondió de forma inmediata con medidas basadas en la evidencia: soporte ventilatorio, uso de POCUS, administración de diuréticos y manejo obstétrico oportuno. Esto refleja una buena práctica profesional sustentada en conocimientos sólidos, criterio clínico maduro y capacidad de trabajar de manera coordinada bajo presión. Por otro lado, la negligencia no siempre se presenta como un error evidente o una falta grave en la técnica. A veces aparecen en los pequeños descuidos, especialmente en los aspectos documentales, que, aunque no alteran directamente el curso clínico, sí representan un incumplimiento del deber profesional. En el caso, las posibles deficiencias en la documentación, como la ausencia explícita de ciertos consentimientos informados, registros incompletos de procedimientos o notas de interconsulta no consignadas formalmente, representan puntos vulnerables que pueden tener repercusiones éticas y legales. La negligencia documental es tan relevante como la clínica, porque la medicina no solo cura, también debe dejar constancia clara, veraz y ordenada de cada acto realizado. Esto no es burocracia, es parte esencial de la protección del paciente y del profesional. La buena práctica profesional se manifiesta cuando se actúa con fundamento científico, se prevén riesgos, se atiende al paciente como un ser integral y se respetan tanto los principios técnicos como los éticos. El caso muestra esta buena práctica en el uso correcto del ultrasonido a pie de cama, en la toma de decisiones multidisciplinaria y en el manejo quirúrgico y hemodinámico escalonado. Sin embargo, la mala práctica profesional surge cuando se ignoran riesgos previsibles o cuando no se concreta por escrito la justificación de decisiones críticas. La combinación de nifedipino y sulfato de magnesio, aunque no está prohibida, sí implica un riesgo conocido que debe evaluarse con atención y documentarse con claridad. No hacerlo puede interpretarse como una omisión, no por falta de conocimiento técnico, sino por una falla en la previsión y en la obligación ética de anticipar complicaciones evitables.
Este caso también deja aprendizajes importantes sobre la ética profesional y la llamada libertad de prescripción. El médico tiene la capacidad de decidir el tratamiento más adecuado, pero esa libertad va siempre acompañada de responsabilidad. No es libertad absoluta. Cada fármaco, cada procedimiento y cada decisión deben estar respaldados por la evidencia científica, por las guías clínicas y por el principio fundamental de no generar daño. Este caso recuerda que prescribir no es simplemente ordenar un medicamento, sino asumir la obligación de justificarlo, monitorizarlo y registrar sus efectos. Más allá del actuar técnico, este análisis abre la puerta a una reflexión más profunda. ¿Qué significa morir y cómo se relaciona este proceso con la dignidad del paciente? Morir no es simplemente dejar de respirar. Morir es la culminación de una historia personal, un proceso íntimo y humano que no debe ser prolongado innecesariamente ni precipitado arbitrariamente. Es un momento en el que la vulnerabilidad del paciente exige del médico no solo conocimiento, sino compasión, honestidad y humanidad. La medicina moderna ha aprendido que la dignidad no consiste solo en mantener funciones biológicas, sino en respetar la integridad, la autonomía y el sentido personal de cada vida, incluso cuando se acerca a su final. En este contexto surge una pregunta inevitable. ¿Es la eutanasia compatible con la ética médica? La eutanasia no es sencilla y depende del marco ético, legal y cultural desde el que se analice. Desde la visión hipocrática clásica, la eutanasia es incompatible. El médico juraba no administrar sustancias letales, pero desde la bioética contemporánea, que reconoce la autonomía como un pilar central y que considera que la dignidad debe prevalecer sobre la prolongación del sufrimiento, la eutanasia puede interpretarse como un acto ético cuando el paciente posee un diagnóstico terminal, un sufrimiento refractario y ha expresado de manera libre y consciente su deseo de morir sin dolor. En esta concepción moderna, ayudar a morir con dignidad no se ve como un atentado contra la ética médica, sino como una última forma de cuidado, siempre y cuando exista regulación, transparencia, acompañamiento y consentimiento pleno. Así, este caso clínico enseña que la medicina bien ejercida combina ciencia, prudencia y humanidad. La diligencia no es solo actuar rápido, es actuar con criterio. La negligencia no es solo equivocarse, es fallar en prever, registrar o justificar. La buena práctica no solo es técnica, es ética, y la dignidad del paciente, incluso en el proceso de morir, sigue siendo el centro de toda acción médica. La responsabilidad del médico no termina cuando la vida empieza a apagarse, continúa hasta el final, respetando, acompañando y protegiendo el sentido más profundo de lo que significa ser humano. A continuación, la doctora Andrea dará su retroalimentación como segunda opinión al respecto sobre el caso clínico que acabo de presentar. Buen día, yo soy la alumna Andrea Michelle Herrero Hernández de la Escuela de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué quieres decir? Y como mencionó ya mi compañero, voy a fungir como ¿Quieres ir al baño? segunda opinión en el caso de, del análisis de caso que ya se mencionó anteriormente. Las recomendaciones finales que yo tengo es para la mejora de la calidad en la atención obstétrica. En este caso de casos clínicos complejos, como el de la paciente gestante gemelar con edema agudo de pulmón y parto pretérmino, pues genera una revisión de hechos importante para convertirse en un imperativo de mejora continua y se tiene que tener un rigor normativo. Y bueno, las recomendaciones finales de esta revisión se van a centrar en fortalecer lo que es la infraestructura institucional, optimizar la capacitación del personal y asegurar la observancia de la Ley General de Salud y sus reglamentos. Como primera recomendación que le hago es el fortalecimiento de la infraestructura institucional y operativa, en donde la atención de una urgencia obstétrica de alta complejidad, como el edema agudo de pulmón en el contexto de un embarazo gemelar, demanda recursos que deben estar disponibles de manera inmediata, como la creación de guías de manejo multidisciplinario,
donde pues es vital institucionalizar protocolos de manejo unificados para las principales urgencias obstétricas. Estas guías deben ser elaboradas y aprobadas por un comité multidisciplinario que incluya a los especialistas de ginecología, de neonatología, de terapia intensiva, farmacología, y esto va a garantizar que el personal conozca las pautas actualizadas para el uso de medicamentos de alto riesgo, como lo son los tocolíticos, el sulfato de magnesio. Y también, como segundo punto, es el refuerzo de la capacitación y la competencia técnica, en donde el factor humano es la clave para la calidad asistencial. Tenemos que las deficiencias en el manejo de un paciente crítico o en la comunicación son atribuibles a la falta de entrenamiento o el incumplimiento de la NOM 007 SSA2 de 2016. También, como tercera recomendación, es las mejoras de la documentación clínica y cumplimiento normativo. El expediente clínico es el registro fiel de la calidad de la atención y una herramienta jurídica fundamental, como lo establece la NOM 004 SSA 3 2012, donde se tiene que tener un rigor con el expediente clínico, donde se debe hacer hincapié en la obligación de registrar con precisión y detalle cada una de las intervenciones, incluyendo las indicaciones médicas, el horario exacto de la administración de medicamentos y la respuesta del paciente. La omisión o el registro incompleto de la información, como en el caso de la combinación de fármacos o la falta de un consentimiento explícito, constituye una vulneración pues a la normativa. Y también como otra recomendación es una auditoría de comités de mortalidad, donde aquí se menciona el artículo 62 del título 3 de la Ley General de Salud, que promueve la organización de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil. Y aquí es crucial que estos comités realicen auditorías internas exhaustivas de los casos de morbilidad materna extrema, también identificando las faltas sistémicas, las áreas de oportunidad y las lecciones aprendidas, para que las recomendaciones se traduzcan en cambios operativos obligatorios y medibles, cerrando el ciclo de la calidad. En conclusión, con mis recomendaciones, este caso clínico subraya que la excelencia de la atención obstétrica va más allá de la pericia individual y requiere un sistema nacional de salud, como le indica el título 2 de la Ley General de Salud, que sea robusto, profesionales altamente capacitados, que lo menciona el título 4, y una observancia estricta del marco legal que garantiza los derechos de los pacientes y la calidad de la prestación de los servicios, como lo menciona el título 3 de la Ley General de la Salud. La implementación de estas recomendaciones es el paso necesario para transformar un evento adverso en una mejora tangible y sostenible de la seguridad del paciente. Así concluyo este apartado de las recomendaciones hacia el análisis de caso clínico de mi compañero y podemos concluir el análisis del caso de mi compañero. Posteriormente, presentaré mi caso clínico. Como ya les mencionaba, soy alumna de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y les voy a presentar mi caso, el cual es infección recurrente por SARS-CoV-2. Este caso es del hospital en un hospital de Bolivia, en donde se hicieron varias investigaciones en bioquímica, epidemiología clínica, inmunología, en el Centro Universitario de Medicina Tropical, en la Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Y también influyeron el licenciatura en enfermería y también tuvieron y fungieron como investigadores el Hospital de Unidad de Epidemiología de Bolivia. Voy a dar una introducción sobre el caso clínico presente y
Comenzamos que es el caso clínico de una paciente femenina de 32 años de edad que presentó 4 infecciones independientes por SARS-CoV-2, coincidiendo con las 4 olas de COVID-19 que se presentaron en Bolivia. La primera infección fue en julio de 2020 y la paciente señala haber estado en contacto domiciliario con casos confirmados de COVID-19. En el primer caso se presentó ageusia, malestar general y dolor torácico con saturaciones de oxígeno superiores al 90. Se automedicó con antigripales, ivermectina, AINES y vitaminas. En la segunda ola, la paciente previamente asintomática refiere la aparición de una tos seca persistente por el lapso de una semana. 2 semanas después de iniciar los síntomas, los estudios serológicos, cuyos resultados fueron positivos para IgG. Durante una segunda infección, la paciente repitió el mismo esquema de automedicación empleado en la primera. En la tercera infección, la paciente fue asintomática, previamente asintomática, presentó rinitis, mialgias, cefalea intensa y nuevamente dolor punzante a nivel del tórax anterior. En la semana de iniciado los síntomas se realizó PCR, que fue negativa, también antígeno nasal con resultado negativo, y debido al empeoramiento del cuadro se realizó un hemograma, el cual reveló hemoconcentración, linfocitosis y trombocitosis. Hubo incremento de la proteína C, el dímero D y enzimas hepáticas por encima del rango. El tratamiento del médico fue favipiravir, comprimidos de 200 miligramos, amoxicilina con ácido clavulánico, vitamina C más zinc. 4 días posteriores, su médico solicitó una segunda PCR y en base a los resultados el médico recomienda iniciar tratamiento con enoxaparina. La discusión de este caso es que lo llamativo de aquí es que la recurrencia de infecciones se presenta a razón de una infección por cada una de las 4 olas de COVID. Fue correspondiente a las olas en Bolivia en ese tiempo, en las que circularon las variantes alfa, gamma, lambda y delta. Y como mencionamos y como podemos observar, durante la tercera infección, las pruebas de laboratorio realizadas reflejaron como datos relevantes varios criterios. Ahora, podemos concluir de este caso que se reporta la recurrencia de múltiples infecciones. También estaba presente la automedicación realizada por la paciente debido a la presencia de síntomas gripales, el empleo de vitamina C y zinc como parte del autotratamiento y que contribuyeron parcialmente a la tolerabilidad de los síntomas. El presente caso constituiría el primer reporte documentado de infección recurrente por SARS-CoV-2 en Bolivia. Y a continuación, pues les haré el análisis de caso clínico de reinfección por SARS-CoV-2, en el cual estaré analizando la norma 004-SSA3-2012, las guías de práctica clínica del IMSS que regulan el manejo del PAR, que regulan el COVID-19 y el manejo de tratamiento de COVID-19. Y las declaraciones de Ginebra, la Ley General de la Salud. Y pues vamos a comenzar con el análisis. Ahora, el análisis de las normas que pude encontrar aquí en el caso es que se presenta la identificación, ¿no? Utilizando los numerales clave de la NOM 004 SACA3 2012. Esto es para la estructura del expediente y los procedimientos de buena práctica clínica, así como las guías relevantes del área, en este caso de infectología e inmunología, que están contextualizados al caso de reinfección en Bolivia. Las normas utilizadas es la NOM 004 SACA3 2012, también la NOM de infectología, la cual está relacionada con
la vigilancia epidemiológica, la cual es la NOM 00017 SSA2 2012, y también la NOM 036 SSA2 2012, donde relacionada con inmunología indica la aplicación de vacunas, toxoides, fagoterápicos e inmunoglobulinas que en el caso estuvieron presentes después de la reinfección. Y empezando analizando la NOM 004 SSA3 2012 del expediente clínico, tenemos que refleja la documentación que debe existir en el expediente clínico. Por primero tenemos el numeral 4.2.1 y 5.2 de la historia clínica, en donde hubo pericia, porque el documento inicial sienta las bases del manejo. Si hay cumplimiento en el reporte del caso, porque se describe en el reporte del caso, se describe la secuencia de síntomas como angeusia, cefalea, disnea y anosmia, antecedentes de contacto y la evaluación de las 4 infecciones. Como segundo numeral el 5.2.1, en donde el apartado es el interrogatorio y hubo pericia porque estuvo presente la recolección minuciosa de la sintomatología actual y antecedentes. Se reportan los síntomas referidos por la paciente en cada ola. Numeral 5.2.2, en donde la ocultación es parte del examen físico y hubo prudencia en la evaluación objetiva del estado cardiopulmonar. En este caso no se menciona la auscultación. El reporte de caso no detalla los hallazgos del examen físico, que es la parte de la auscultación. En otro numeral es el 5.3.1.2, en donde las indicaciones del laboratorio y gabinete, pues hubo pericia porque hubo solicitud de los mismos relevantes para el diagnóstico y severidad. Sí se solicitaron en el caso de pruebas de anticuerpos como IgG, IgM, la prueba de PCR, el antígeno y biomarcadores como dímero B, PCR y enzimas hepáticas. En el 5.4 tenemos como apartado el administración de medicamentos, donde va la hoja de indicaciones médicas. Hubo prudencia en el uso de tratamientos basados en evidencia adaptados a la severidad. Sí, y se registró el tratamiento médico como favipiravir, enoxaparina, aunque se critica la indicación de uso de antimicrobianos sin prueba de reinfección, bueno, de coinfección bacteriana. Otro número es el 5.2.8, en donde indica el seguimiento del paciente. En este caso, hubo prudencia en la documentación de la mejoría y el empeoramiento a la respuesta del tratamiento. Y sí se documentó la remisión de síntomas, la persistencia de cefalea y la alta médica. En otro apartado es el 10.1, con el consentimiento informado, en el que hubo prudencia en la obtención de la autorización para procedimientos invasivos o publicación del caso. En el numeral 5.4.1.7, como apartado está el aviso de control sanitario, donde se debe haber cumplimiento de la notificación obligatoria de enfermedad infecciosa y no se menciona, o sea, no se reporta si se cumplió con la notificación a las autoridades sanitarias. Como otro numeral, el 5.2.7, en donde el apartado es el diagnóstico y pronóstico. Se establece pericia y el diagnóstico final de infección recurrente se sustenta en la evidencia de laboratorio y clínica. Se establece el diagnóstico clínico y se postula la posible causa de severidad. Por último, numeral de esta norma, 004 de expediente clínico, son las indicaciones terapéuticas, donde hubo pericia, prudencia, porque se definió la clara de la fue definitiva y correcta la clara conducta a seguir, tanto farmacológica y no farmacológica, porque sí se indicó el tratamiento para la tercera ola, incluyendo medidas de soporte y anticoagulación, recordando que esta ola fue la más grave.
con base también a pruebas que en este caso sí evidenciaron que había un problema de la coagulación por el dímero D elevado. Con base a las siguientes normas de infectología e inmunología, tenemos las guías y también las normas en la cual la norma 017 SSA 2 2012 para la vigilancia epidemiológica, que explica que los criterios, especificaciones, directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, su objetivo es garantizar la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. Tenemos como numerales encontrados y relacionados con este caso y buscando si hubo pericia, prudencia o imprudencia de parte del médico, tenemos los siguientes numerales. El primero es el numeral 5.1, en el cual se trata de la obligatoriedad de la notificación y que es cómo se explica esta norma de acuerdo al caso, que se dispone de todas las instancias del Sistema Nacional de Salud y se deben notificar los padecimientos o eventos sujetos a vigilancia. Aquí, en el caso, hubo una omisión. El reporte de caso menciona que la paciente tuvo 4 infecciones, aunque el diagnóstico se confirmó. No se menciona si el médico o el hospital realizaron una notificación obligatoria a la autoridad sanitaria correspondiente. Otro numeral de esta misma norma, 017, es el numeral 7.1.1, que es vigilancia de casos, donde establece la obligación de estudiar los casos clínicos y sospechosos y registrarlos en formatos específicos. La evaluación con el caso clínico es que hubo pericia. El reporte detalla exhaustivamente los datos clínicos, los 4 episodios y los antecedentes, lo que demuestra un estudio completo del caso, cumpliendo el espíritu de este numeral. Como otro numeral de esta misma norma es el 8.1.3, que indica la periodicidad de la notificación. Define que la notificación debe ser inmediata para los padecimientos o urgencias epidemiológicas emergentes o reemergentes. Acá indica que hubo prudencia parcial, donde la tercera infección fue severa y requirió hospitalización y manejo. Si bien se atendió, el reporte no especificó si la notificación se realizó de manera inmediata u oportuna. Como otro numeral tenemos el 4.1, donde hubo recolección y análisis sistemático, que define que la vigilancia implica la recolección, análisis e interpretación de información para la toma de decisiones. Aquí hubo pericia porque el médico utiliza la información analizada, el dímero D alto, la tomografía computarizada, para tomar la decisión crítica de iniciar anticoagulación. Tenemos el numeral 7.4, que indica la vigilancia nosocomial, en la cual la vigilancia de infecciones asociadas a la atención de la salud se debe realizar conforme a la NOM correspondiente. Hubo imprudencia en relación con el caso porque, dado que la paciente tuvo 4 infecciones, existe un riesgo de que las infecciones hayan podido ser adquiridas en el entorno hospitalario. El reporte no incluye vigilancia nosocomial. Y otro numeral 7.1.13, en donde la vigilancia comunitaria es importante y establece que los mecanismos para que la comunidad participe en la identificación y estudio de los casos. En relación con hubo imprudencia y la paciente optó por la automedicación. Otra NOM que mencioné que analicé es la NOM 036 SASA 2012, en la cual se explica que tiene como objetivo homologar los criterios y procedimientos para la aplicación, manejo y conservación de biológicos y la prestación de los servicios de vacunación. En este caso, los numerales siguientes son estos, como el 5.4, en la cual se hace un registro del biológico aplicado y se explica
la obligación de registrar la dosis, la fecha de aplicación, el biológico, el lote, la entidad donde se aplicó en un documento oficial, que en este caso sería la Cartilla Nacional de Salud. Y aquí hubo pericia porque el reporte menciona que la paciente recibió el esquema completo de Sinopharm con 2 dosis entre la tercera y cuarta ola, cumpliendo el principio del registro y el seguimiento de la inmunización. El numeral 5.5, en donde se explica el proceso formal para incluir nuevas vacunas al esquema básico de vacunación, hubo pericia en aplicación de la vacuna COVID-19. El otro numeral es 5.16, donde hubo vigilancia de eventos adversos y hubo prudencia. La paciente se vacunó después de la tercera infección y el reporte no menciona si presentó algún evento adverso. Como otro numeral es el 5.13, donde hubo contraindicaciones y explica la obligación de verificar las contraindicaciones antes de aplicar un biológico. Aquí hubo prudencia porque el médico aplicó la vacuna después de la tercera infección y tuvo la prudencia de verificar que la paciente ya no tuviera síntomas agudos. Y como otro numeral es el 6.7.2, que detalla la vía de administración correcta para cada biológico. Acá hubo pericia y se asume que el personal de salud actuó con pericia al aplicar la vacuna por la vía correcta. Otro numeral, y por último, es el 7.5.31, donde explica la indicación de sueros y fagoterápicos, que son tratamientos basados en anticuerpos. Aquí hubo pericia porque la paciente fue tratada con anticoagulantes, que es la enoxaparina, y no con sueros. Sin embargo, se realizó una prueba de anticuerpos IgG-IgM en los episodios, que es el procedimiento de vigilancia inmunológica más básico. También, como les mencioné al principio, estuve analizando de acuerdo a la Declaración de Ginebra, en el cual vamos a estar analizando el principio, la observancia y diligencia. En la Declaración de Ginebra, uno de sus principios es velar por la salud y el bienestar del paciente como prioridad absoluta. Aquí estuvo parcialmente observado porque el médico solicitó tomografía, lactantes de fase aguda, PCR, dímero D y ajusta el tratamiento ante el tercer episodio, lo que muestra preocupación real por el bienestar. Y hubo adecuada diligencia porque se actuó ante el empeoramiento de la paciente en el tercer episodio. Otro principio es el atender con competencia, honestidad científica y actualización. Aquí, como observancia, fue un cumplimiento parcial, porque el manejo clínico en el episodio más grave fue adecuado. Sin embargo, en las etapas iniciales del caso hubo uso terapéutico sin evidencia de infección bacteriana. Y aquí, la pericia es visible en la toma de decisiones basadas en estudios, pero la diligencia disminuye al no complementar dichas decisiones con una historia física completa, evaluación estructurada y notas adecuadas registradas. Como otra declaración, otra norma que toma en cuenta es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. El artículo 4, que es de beneficencia y no maleficencia, donde se obliga a maximizar los beneficios y disminuir riesgos, implica actuar según evidencia científica. La observancia aquí fue que hubo solicitud de estudios de imagen y laboratorios que se alinea con beneficencia. Sin embargo, permitir antibióticos sin evidencia biomédica y también los antivirales indicados constituye un riesgo. Aquí hubo una adecuada diligencia en diagnóstico y manejo del episodio grave y fue presente la imprudencia en la administración de antibióticos y sustento de algún diagnóstico de sobreinfección bacteriana. También tenemos el artículo 6 de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, donde exige respetar decisiones del paciente tras ser informado de riesgos, beneficios y alternativas. Aquí no fue observado porque no hay constancia
documental del consentimiento para la tomografía, la anticoagulación o la medicación. El artículo 5 de autonomía exige respetar decisiones del paciente tras ser informado de riesgos, beneficios y alternativas. Aquí no fue observado porque igual hay una ausencia de consentimiento informado y no la evidencia de educación terapéutica formal. La diligencia está seriamente deficiente ya que no se documentó ningún proceso de información. Respecto a la Ley General de Salud, tenemos el artículo 32, que indica la atención segura, continua y basada en estándares clínicos. Estuvo parcialmente presente. En la etapa aguda se dio atención adecuada, pero el expediente es incompleto y no hubo consejería. La diligencia clínica fue buena, pero la diligencia documental e integral deficiente. En el artículo 36, que es el uso racional de medicamentos, solo debe indicarse fármacos con evidencia científica o indicación clínica. En el artículo 77, bis 37, requiere explicar opciones y riesgos y obtener consentimiento informado. Y aquí no fue observado. Hubo una imprudencia terapéutica y contraviene la Ley General de Salud y la Ley ARTES. El artículo 51 y 78 de la obligación de llevar el expediente clínico, tenemos que el expediente debe ser completo, legible con antecedentes, firmas, notas y consentimiento informado. Acá no estuvo completo, no estuvo cumplido en documento presentado en el caso porque hubo una falta en la exploración física, como lo es la auscultación, las pruebas de ruidos respiratorios. Hubo una ausencia de firmas, lo que indica el caso, y también hubo una falta de justificación terapéutica. Y la diligencia administrativa y profesional insuficiente incumple la NOM 004 SCA3 2012. En relación con la ley ARTEX de la anamnesis completa ordenada, es que todo proceso diagnóstico inicia con un interrogatorio detallado. Acá estuvo cumplido porque estuvo presente la historia clínica. La justificación del diagnóstico, las pruebas deben tener motivo clínico y acá estuvo cumplido. La diligencia estuvo adecuada porque hubo decisiones diagnósticas justificadas y la documentación correcta. No escrito no existe legalmente, no cumplido, no estuvo cumplido en este caso porque el expediente no estuvo totalmente completo. Faltaron firmas, consentimiento informado y ciertos criterios de exploración física. La diligencia estuvo insuficiente. Ahora, en relación con los títulos de la Ley General de Salud que se aplican acá, o sea, el título 2, en donde indica la prestación de servicios de salud, como el artículo 32, que establece el derecho a la protección de salud. Aunque la paciente recibe atención en sus episodios agudos, la calidad se vio comprometida por falta de abordaje preventivo. El artículo 33, que define las actividades de atención médico, sí, bien la atención curativa durante la neumonía fue efectiva y las acciones de prevención y educación sustentaría fueron insuficientes para evitar riesgos futuros. En el título 3, que es salud de la población, tenemos el artículo 136 que exige la notificación inmediata de enfermedades transmisibles. Al no existir rastro documental de este aviso, se cumple con una obligación de salud pública. Y el título 4 de atención médica, tenemos presente el artículo 77 bis 37 que hace indispensable el consentimiento informado. Y este es un punto crítico ya que no se recabaron firmas para validar legalmente el uso de fármacos como la enoxaparina o el favipiravir. También tenemos el artículo 77 bis 39 que requiere el registro de procedimientos y medicamentos. Y se cumplió con listar los fármacos, pero la prescripción con antibióticos careció de la justificación clínico adecuada. Este fue el análisis clínico de acuerdo a las normas y a las declaraciones de salud para ver si hubo impericia, pericia y prudencia de parte del actuar del médico en este caso. Y pues mis conclusiones que puedo dar de acuerdo a esto es que
Este caso clínico de infección recurrente por SARS-CoV-2 en una paciente femenina es que el caso confirma la existencia y el riesgo de reinfecciones diferentes por diferentes variables presentes por las 4 olas presentes en Bolivia. Y aquí estuvo presente una severidad variable e inmunidad, en donde la paciente experimentó 4 infecciones, siendo la tercera la más grave. Y esto sugiere que la inmunidad natural eh, conferida por las primeras infecciones no fue completamente protectora contra la nueva variante y se pudo haber presentado un fenómeno de amplificación dependiente de anticuerpos. También hubo ineficacia en la vacunación, donde la cuarta infección fue de curso leve y se resolvió rápidamente. La conclusión sobre el acto médico, en donde estuvieron presentes varios actos de pericia y prudencia. El manejo del caso presenta actos de pericia médica que contratan la imprudencia de la... No, eso no es verdad. Eso, bueno, si no, entonces tenemos que la conclusión sobre el acto médico de pericia e imprudencia, como el diagnóstico y tratamiento dirigido, en donde el médico demostró pericia en el manejo de la fase crítica, al identificar marcadores de riesgo. También se usó herramientas de vigilancia por el uso de la PCR para confirmar la etiología y la evaluación del estado inmunológico con serología. Hubo omisión de notificación y autocuidado, en donde se identificó imprudencia y falta de cumplimiento de las obligaciones de vigilancia epidemiológica y también hubo limitaciones del sistema, donde hubo impericia institucional. El hecho de que no se podía realizar la genotificación de acuerdo a la GPC de infectología es una impericia institucional con una limitación de recursos del sistema de salud. Y por último, aunque el caso es un reporte científico, no totalmente un expediente, se señalan los vacíos que un médico, en este caso en México, debería haber cubierto según la norma 004, como la omisión del examen físico, la falta de registro de hallazgos objetivos como la auscultación pulmonar de la NOM 004 en el reporte representa una deficiencia documental que afectaría la pericia completa de la atención. Y es importante el consentimiento. La ausencia de la mención del mismo es una mención crítica desde el punto de vista legal y ético, tanto para el manejo médico como para la publicación del caso. En síntesis, pues en este caso subraya la complejidad de las reinfecciones virales y valida el papel crítico de la vacunación, así como las decisiones médicas oportunas basadas en evidencia, en este caso pericia, y frente a la enfermedad grave. Con esta última conclusión, pues doy por terminado el análisis clínico del caso clínico de infecciones por SARS-CoV-2 y puedo proceder a darle la palabra a mi compañero que fungirá como una segunda opinión y me dará recomendaciones generales de acuerdo a mi caso. Muchas gracias. Como recomendaciones al caso clínico de Andrea es que es prioritario asegurar la integridad del expediente clínico conforme a la NOM 004, lo que implica que no basta con registrar signos vitales. Es indispensable documentar la exploración física completa, incluyendo la auscultación pulmonar, y garantizar que cada nota médica esté debidamente firmada con el nombre y cédula del profesional responsable. Se debe instituir el uso sistemático del consentimiento informado escrito para cualquier terapia que conlleve riesgos, como la anticoagulación o el uso de fármacos específicos. Se debe recabar y archivar la firma del paciente, protegiendo así tanto su autonomía como la responsabilidad legal del médico. Además, es vital reforzar el uso racional de antimicrobianos y tratar de evitar la prescripción de antibióticos de amplio espectro en cuadros virales si no existe evidencia confirmada de coinfección bacteriana, previniendo así la iatrogenia y la resistencia bacteriana. La diligencia en este caso clínico fue parcial porque hubo pericia y prudencia clínica durante el episodio más grave.
y el equipo actuó de forma justificada al solicitar estudios como la TAC, dímero D, PCR y al iniciar la anticoagulación con enoxaparina, lo cual fue una decisión acorde a la evidencia y riesgo. Sin embargo, se observó imprudencia en la esfera terapéutica y documental. Además, se prescribió antibiótico sin una justificación clara de sobreinfección bacteriana, y la paciente incurrió en automedicación prolongada con fármacos sin evidencia como la ivermectina. El caso muestra diligencia clínica en la emergencia, pero también omisiones preventivas y documentales que deben corregirse. La Ley General de Salud y la NOM 004 obligan a reforzar consentimiento informado, documentación completa y prevención de riesgos farmacológicos. Finalmente, no se debe olvidar el cumplimiento de la notificación epidemiológica de la NOM 017, dejando constancia en el expediente del aviso a la autoridad sanitaria y fortalecer la educación al paciente para desalentar la automedicación, registrando esta consejería en las notas de evolución. Con esto doy por concluido las recomendaciones hacia mi compañera del área de salud y este taller sobre el análisis de casos clínicos impartido por la materia de bioética y derechos humanos en la práctica profesional por nuestra docente, la doctora Mariana Paula Loyola Gutiérrez. Muchas gracias por su atención.